En la cena, mi padre dijo, nunca has sido ni la mitad de la hija que es tu hermana. Ella sonrió con presunción. Lo miré, entonces deja que tu hija dorada se encargue de esto. Dejé un papel junto a su plato y me fui. Una hora después, ninguno de los dos podía comunicarse conmigo. Nunca has sido ni la mitad de la hija que es tu hermana. Mi padre lo dijo de la manera en que siempre decía las peores cosas. Con calma entre bocados de cordero, como si estuviera leyendo el clima. Whitney sonrió con presunción desde el otro lado de la mesa. Y la luz del candelabro se reflejó en su anillo de compromiso. Mi madre mantuvo los ojos fijos en su plato. El comedor olía a romero y al polvo de 38 años. Dejé mi tenedor. Lo miré. Entonces deja que tu hija dorada se encargue de esto. Metí la mano en mi bolso, saqué un papel doblado y lo dejé junto a su plato. 3 páginas, dobladas una vez. No di explicaciones. No levanté la voz. Tomé mi abrigo y mis llaves, caminé por la cocina y salí por la puerta trasera. Una hora después, ninguno de los dos podía comunicarse conmigo. Para la mañana, nada del suelo sobre el que estaban parados seguiría siendo suyo. Si esta historia ya está moviendo algo dentro de ti, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. No te cuesta nada y me indica que quieres escuchar cómo termina esto. Deja tu ciudad y tu hora local en los comentarios a continuación. Me encanta saber desde dónde me escuchas. Soy Catherine, tengo 36 años. Y el papel que dejé junto al plato de mi padre terminó con un engaño que había durado exactamente 7 años y 4 meses. Déjame llevarte de vuelta a un verano en el estado de Maine cuando yo tenía 10 años. Mi abuela vivía en una casa de madera en Camden, sobre una colina que olía a pino y a humo de leña. Su taller estaba detrás de la cocina. Una habitación larga de roble y cedro con el suave zumbido de una sierra de cinta. Su nombre era Eleanor Bennett, y ella había construido a mano cada mueble de esa casa. El verano que cumplí 10 años, mis padres me subieron a un autobús hacia Maine durante 2 semanas. Whitney tenía 4 años. Ella se quedó en casa. Dijeron que era porque Whitney era demasiado pequeña para viajar. Pero yo ya entendía que era porque ella era a quien querían conservar. Mi abuela me recibió en la estación de Rockland en su camioneta marrón. Ella tenía 62 años entonces. Con el cabello blanco cortado muy corto y manos que parecían haberse ganado cada línea en ellas. No me abrazó de inmediato. Me estudió. Luego levantó mi manga izquierda y miró el moretón en mi antebrazo, una media luna amarilla. De casi una semana. No preguntó cómo pasó. Me entregó un paño húmedo que sacó de un termo en el portavasos y encendió el motor. Esa noche, después de haber cocinado queso a la parrilla en una sartén de hierro fundido, puso un cuaderno sobre la mesa de la cocina, un cuaderno de cuero verde con un lápiz atado al lomo. Cuéntale a tu abuela lo que pasó realmente, dijo. Le conté sobre el jarrón de Whitney. El azul con los girasoles que mi abuela había hecho para ella. Lo había llevado de un estante a otro porque mi madre me pidió que limpiara el polvo. Tropecé con la alfombra. Whitney gritó. Mi padre entró, vio los pedazos en el suelo y no preguntó de quién era la culpa. Agarró mi brazo y apretó hasta que el hueso de mi muñeca hizo un chasquido. Mi abuela escuchó. No reaccionó. Escribió la fecha en el cuaderno. 15 de agosto de 1998. Y una línea debajo, jarrón muñeca. Cerró el cuaderno y me miró. Voy a llevar un registro, dijo, de todo esto, para que un día, cuando lo necesites, lo tengas. Yo no entendía a qué se refería. Tenía 10 años. Pensé que quería decir que me iba a escribir cartas. A la mañana siguiente, me llevó al taller detrás de la cocina. Me dio un pequeño trozo de pino, una sierra de calar y un lápiz. Y me enseñó cómo dibujar una línea y seguirla. La línea era una hoja. Me hizo cortar 12 de ellas antes del almuerzo. Para la 8ª hoja, mis manos estaban firmes.
Para la hoja número 12, pude ver lo que había estado tratando de mostrarme. Que una línea dibujada con cuidado será una línea a la que podrás regresar incluso cuando la madera no quiera ceder. Guardó las 8 hojas malas en una lata de café en un estante sobre la sierra de cinta. Etiquetó la lata con lápiz. Catherine, 1998. Guardó las 4 hojas buenas en una pequeña caja de madera sobre su escritorio. No entendí la diferencia durante mucho tiempo. 22 años después, un viernes por la noche en mi oficina en el área de Back Bay, encontraría ese cuaderno en un sobresellado enviado por su abogado, con 204 entradas en su interior. La lata de café estaría en una caja más pequeña a su lado. Las 4 hojas buenas estarían pegadas dentro de un marco sobre su escritorio de roble en mi condominio, donde podría verlas desde mi cama. El teléfono de mi escritorio se iluminó. Un correo electrónico de Eleanor Brennan, la abogada de mi abuela. Luego el mío. Todo está firmado. La notificación se imprime cuando usted lo indique. Envié el comando de impresión. 3 páginas salieron de la impresora láser, una a la vez. Las doblé. Las metí en mi bolso. Conduje hasta la ciudad de Lexington. Mi abuela me enseñó una cosa mejor que mis padres. Me enseñó a llevar registros. La primera vez que mi padre me golpeó, yo tenía 6 años y la salsa de carne tenía grumos. Era el Día de Acción de Gracias de 1994. El pavo había estado en el horno desde las 5 de la mañana. Mi madre había estado despierta desde las 4. Y sus manos temblaban como siempre temblaban cuando el hermano de mi padre venía de la ciudad de Hartford. El tío Curtis trajo una botella de whisky y la costumbre de decirle a mi padre que Karen era demasiado callada, que él debería darle un poco de carácter. Para cuando nos sentamos, mi padre había pasado el día demostrando que podía hacerlo. Cortó el ave y frunció el ceño. Tomó la salsera, la inclinó sobre sus papas y frunció el ceño también por eso. Miró a mi madre al otro lado de la mesa. Esto está seco, dijo. Todo está seco. No prestaste atención a una sola cosa. Mi madre empezó a disculparse. Me bajé de mi silla, fui a su lado y puse mi mano sobre su brazo. Tenía 6 años. Pensé que tocarla haría que se detuviera. Mi padre cruzó el brazo sobre la mesa y me dio una bofetada. No muy fuerte para los estándares de un adulto. Lo suficientemente fuerte como para sacudir la mandíbula de una niña de 6 años. Lo suficientemente fuerte como para que mi madre dejara de respirar por un segundo entero. Siéntate, dijo. Me senté. No lloré. Ya había aprendido a no llorar. Esa parte fue antes. Esa parte fue primero. Esa noche, mi abuela condujo desde Camden hasta Lexington en la oscuridad. 300 millas. Llegó poco después de la medianoche con un abrigo demasiado delgado para el frío. Se paró en nuestra sala de estar y miró a mi madre. Muéstrame el papel que dice que él puede hacer eso, dijo. Mi madre no respondió. No sabía qué decir. Mi abuela subió a mi habitación. Se sentó en el borde de mi cama y encendió la pequeña lámpara. Llevaba un cuaderno con ella, el verde que más tarde me mostraría. Escribió la fecha. No recordarás esto por la mañana, Catherine. Porque tienes 6 años. Pero yo lo recordaré por ti. Y un día lo recordarás todo. Se equivocó en una cosa. Lo recordé por la mañana. Lo recordé durante 30 años. Lo recordé en 1999, el año en que cumplí 11 años. Mi cumpleaños cayó en domingo. Mi madre había horneado un pastel amarillo con glaseado de chocolate y le había puesto 11 velas. Mi padre llegó tarde de una reunión de contratistas, vio el pastel en el mostrador, me miró y dijo: ¿Qué hiciste para que yo te deba un pastel? Mi madre empezó a responder. Mi padre dijo: es una pregunta seria. Soplé las velas yo sola frente a él. Mi abuela envió una tarjeta por correo 2 días después.
Dentro de la tarjeta había una sola oración. Llevo la cuenta. Lo recordé en 2001. El año en que gané la feria de ciencias en la escuela primaria Bowman con un proyecto sobre el diseño de puentes. El certificado estaba hecho en papel de construcción con pegamento brillante. Mi padre entró en la cocina el día de la fiesta de fin de año en su trabajo y vio el certificado en el refrigerador. Lo bajó. Lo dobló 2 veces. Lo tiró a la basura sobre cáscaras de naranja. Ella no necesita poner su ego en cada electrodoméstico, dijo. Lo recordé en 2004, cuando mi tío Curtis nos visitó y preguntó en la cena si yo ya tenía novio. Yo tenía 16 años. Mi padre respondió por mí. Ella es el tipo de solterona, entre comillas, dijo hacia su copa de vino. Estudia los sábados por la noche. Ya veremos. El tío Curtis se rió. Whitney se rió. Me quedé sentada con el tenedor sobre mi plato y esperé a que alguno de ellos me mirara. Ninguno lo hizo. Mi madre se levantó y empezó a recoger los platos. Lo recordé en 2008, el verano en que cumplí 20 años. Cuando mi padre se paró en la cocina de mi abuela en Camden y sostuvo la carta de aceptación a un programa de investigación de verano en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts para estudiantes de secundaria. 4 semanas con beca completa excepto por viajes y suministros. La leyó en voz alta con tono agudo. La única chica en la Tierra, dijo. Que piensa que estudiar ingeniería la hará algo más que una persona solitaria. Se rió. Whitney se rió. Mi madre se rió nerviosamente. Mi abuela no se rió. Esa tarde, mi abuela me llevó al muelle detrás de su casa. Me entregó un cheque doblado. Esto es para el viaje, dijo. Y para lo que sea que necesites. Era por $4,200. Nunca había tenido un cheque tan grande en mi vida. Voy a empezar algo, dijo, mirando la bahía. Aún no he decidido qué, pero quiero que sepas que lo estoy haciendo. Fui al programa del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No se lo dije a mi padre. Mi madre me llevó al aeropuerto y tampoco se lo dijo. Él pasó las 4 semanas creyendo que yo había ido a un trabajo de verano cuidando niños en el Cabo. En 2012, mi abuelo murió de un derrame cerebral en un hospital de Rockport. El funeral se celebró en Camden. En una iglesia congregacional que olía a himnarios viejos y cera de abejas. Mi padre se paró en el primer banco y en un momento durante el panegírico se inclinó hacia mi madre. Y le dijo algo en voz baja y cortante que la hizo llorar. No un llanto silencioso, sino el tipo de llanto que dobla a una persona por la mitad. El ministro siguió leyendo. Mi abuela observaba desde la segunda fila de la forma en que observaba todo. Tenía las manos cruzadas en el regazo. Su rostro no se movía. Después del servicio en el estacionamiento, mientras mi padre esperaba en el automóvil. Mi abuela sostuvo mis 2 manos en las suyas. Hay 2 formas de ser una hija, Catherine, dijo. Invisible o intocable. Te voy a enseñar la segunda. Yo aún no lo sabía. Pero ese fue el día en que comenzó mi herencia. 4 años después, mi abuela me llamó a Camden a solas. Tenía 78 años entonces y faltaba un año para que el cáncer tuviera nombre, pero ella ya lo sabía. Me hizo pasar al estudio donde guardaba sus libros de contabilidad. Su escritorio de roble y el cuaderno verde con 204 fechas en su interior. Deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Borrador del acuerdo del fideicomiso de la familia Bennett, 11 secciones, 43 páginas. Lo leí. Lo leí 2 veces. Llegué a la sección 4, párrafo 7, y me detuve. Si en cualquier momento las contribuciones del fideicomiso a un beneficiario son recibidas con crueldad, desprecio o deshonra hacia Catherine Eleanor Bennett, el fiduciario puede cancelar todas las distribuciones de manera inmediata e irrevocable. Mis manos empezaron a temblar. No podía dejar la carpeta. No podía levantar el bolígrafo.
Fírmalo solo cuando puedas, dijo. ¿Y Catherine? Fírmalo un día que no estés enojada. El día que estés enojada es el día que dirán que no eras apta. Firmé la carpeta 6 meses después, en una mañana clara y tranquila de marzo. No estaba enojada, ya era intocable. Vivió 18 meses más. El cáncer apareció en los pulmones, luego en el hígado, luego en todas partes. Murió un jueves de abril de 2018. Una lluvia fría de primavera caía sobre el techo de pizarra en Camden. El funeral fue pequeño. Mi abuela lo había querido así. Mi padre se levantó en la recepción, con una copa de vino tinto en la mano, y dio un discurso. Eleanor era el tipo de suegra que le dejó todo a mi esposa, dijo. Y mi esposa es el tipo de mujer que lo compartirá con nuestra familia. La verdadera generosidad se salta una generación, amigos. Algunas personas aplaudieron cortésmente. Mi madre se quedó mirando el vino en su copa. Yo me senté en la primera fila y no moví el rostro. Ya había sido la única fiduciaria durante 2 años. Él no lo sabía. No lo sabría por 7 años más. En el estacionamiento después de la recepción, mi madre me tomó del codo. No se lo digas, dijo. Sus ojos eran los ojos de una mujer que ya lo sabía. No en abstracto, sino en el sentido legal de un libro de contabilidad. Mi abuela se lo había dicho. Probablemente mi abuela se lo había dicho años antes de decírmelo a mí. ¿Por qué?, pregunté. Porque quemará todo lo que nos queda. No le respondí. Conduje de regreso a Boston. 4 meses después, a fines de agosto, mi teléfono sonó a las 11:42 de la noche. Era Whitney. Estaba llorando. La oficina del tesorero de la Universidad de Brown le había enviado un estado de cuenta de la matrícula. No podía pagar, $42,000. El cheque de mis padres había rebotado. Catherine, dijo. No sé qué hacer. Papá dice que no tenemos el dinero. Mamá dice que lo resolverá. Por favor. Me senté en el borde de mi cama en mi apartamento en la ciudad de Cambridge. Tenía 29 años. Para entonces yo era la única fiduciaria de un fideicomiso de $4.20 millones. Podría haber transferido ese dinero con 9 clics. ¿Lo hice? Lo transferí con 9 clics. No se lo dije a nadie. Esa fue la primera mentira que dejé vivir. Habría cientos más. Entre 2018 y 2024. Financié la vida de mis padres y la mentira de mi hermana mediante una transferencia desde una cuenta de retención que tenía el nombre de mi abuela. Lo hice desde mi escritorio en Cambridge, luego desde mi escritorio en el vecindario del Southend. Luego desde una computadora portátil en una empresa de tecnología financiera en Back Bay. Lo hice los domingos por la tarde cuando otras personas estaban viendo fútbol. Lo hice de la misma forma en que la mayoría de las personas pagan su factura de gas. Nunca se lo dije a una pareja. Tuve 2 parejas en esos años. Un arquitecto de software llamado Daniel con quien salí durante 16 meses y un doctor llamado Brian, con quien salí durante 9. Ninguno de ellos sabía que existía un fideicomiso. Ninguno de ellos sabía que la casa de mis padres estaba a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada controlada por el patrimonio de mi abuela. No les mentí. Simplemente no se los dije. Nunca hubo un buen momento. No había nada que ganar. Ambos finalmente notaron que yo nunca les pedía ayuda para nada y ambos finalmente decidieron que eso era un problema, y no se equivocaban. Pero yo aún no sabía cómo solucionarlo. Se lo dije a Patricia. Ella había sido mi compañera de cuarto en mi segundo año en la Universidad de Brown. Era la única persona en la Tierra que lo sabía. Me llamaba un domingo de noviembre y decía, ¿lo volviste a hacer? Y yo decía, lo hice. Y ella decía, te voy a enviar una vela. Y una vela llegaba por correo. Después de 7 años, mi apartamento olía a todas las marcas de cera de abejas que existían.
Pagué la matrícula de Whitney en la Universidad de Brown durante 3 años más. Un total de $164.000. Pagué el contrato de arrendamiento del vehículo de la marca BMW Serie 5 de mi padre cada mes. Durante 60 meses, $89.000. Cuando la hipoteca en Lexington entró en riesgo de incumplimiento en 2020 porque mi padre había dejado de pagarla sin decírselo a mi madre. La asumí en silencio a través de un refinanciamiento en el que mi madre firmó los papeles en la mesa de la cocina mientras mi padre jugaba al golf. $312.000 en 4 años. Cuando Whitney decidió que iba a abrir una boutique en la calle Linden en la ciudad de Wesleyan. 2023, cubrí el depósito de seguridad. Los primeros 6 meses de alquiler y una tarjeta negra con un límite mensual de $15.000, $76.000. Para un total de $641.000 en 87 meses. Con cada transferencia, Whitney publicaba la misma foto en la red social. A veces las llaves del automóvil, a veces el escaparate de la tienda, a veces una copa de champán. La leyenda era siempre una versión de lo mismo. Mi papá siempre me dijo: trabaja duro y papá te atrapará cuando caigas. Por siempre la niña de papá. Bendecida. Mi padre comentaba con 2 iconos, un corazón rojo y un brazo flexionado. Yo cerraba la aplicación, abría mi correo electrónico. Enviaba el memorando de distribución del mes siguiente a Eleanor Brennan y me iba a dormir. Hubo algunos días en los que me sentaba en el suelo de mi armario e intentaba escribir el correo electrónico que diría: he terminado. Lo escribí 40 o 50 veces. Nunca lo envié. El primer año, me dije a mí misma que era porque Whitney necesitaba terminar la escuela. El segundo año me dije a mí misma que era porque la hipoteca era más grande de lo que mi madre podía pagar sola. El tercer año me dije a mí misma que era por la Navidad. Cada año había una razón. Cada razón tenía peso en ese momento. En la Navidad de 2022. Mi padre le regaló a mi madre un suéter y lo llamó algo de rebajas en lo que ella tal vez podría caber. Él se rió. Whitney se rió. Mi madre le dio las gracias, dejó el suéter sobre el brazo de su silla y nunca más se lo puso. Salí de la habitación, me paré en el pasillo y presioné la palma de mi mano contra la pared. Pensé: lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora. No lo hice. Conduje de regreso a Boston. Envié la distribución de diciembre el día 28 según lo programado. Mi abuela me había dicho: hazlo un día que no estés enojada. Yo había estado enojada cada diciembre de mi vida. Estaba esperando un día que no lo estuviera. En julio de 2025, Whitney se comprometió. Me enteré un domingo por la mañana cuando mi madre me reenvió una foto sin texto. Whitney en un balcón en la ciudad de Newport. Un diamante ovalado de 4 quilates en su mano izquierda. Un hombre alto con una chaqueta azul marino detrás de ella. El hombre era Chase Whitfield. Yo conocía ese nombre. Trabajaba en finanzas en Boston. Su abuelo había sido socio de un banco privado en el vecindario de Beacon Hill en los años 70. Su madre presidía la Sociedad Histórica de Newport. Le reenvié la foto a mi amiga Patricia Webb, quien había dirigido una galería de arte en la calle Newbery durante 9 años y conocía a todos los que los Whitfield conocían. Pat, ¿qué clase de hombre es este? Me respondió en 20 minutos. Inteligente. Alérgico a cualquier cosa que huela a dinero nuevo. Se retirará en el momento en que piense que la familia no coincide con lo que le han vendido. ¿Por qué? Le dije por qué. Me respondió con una sola frase. Cariño, es hora. Llamé a Eleanor Brennan esa tarde. Le dije que empezara a redactar los documentos de terminación. Le dije que quería la contabilidad final limpia y detallada. Le dije que quería la cláusula de crueldad en su propia página. No preguntó por qué. Había estado esperando esta llamada durante 7 años. Me dijo una cosa, Catherine, dijo.
Tu abuela dejó una carta sellada para que te la diera cuando hicieras esta llamada. La voy a abrir. Ahora. La abrió en el teléfono. Me leyó una línea. Dice, dile que busque en el cuaderno de cuero verde la fecha. 15 de agosto de 1998. Conduje a casa desde la oficina esa noche. Tenía el cuaderno en una caja fuerte contra incendios al fondo de mi armario. No lo había abierto en 9 años. Me senté en el suelo de mi armario con la caja fuerte abierta en mi regazo y pasé las páginas. Había 204 fechas. Comenzaban el 15 de agosto de 1998 con la línea jarrón muñeca. Terminaban el 11 de marzo de 2016 con la línea Catherine firmó. En el medio había 202 cumpleaños más, días festivos, martes ordinarios. Una tarde en una feria estatal en 2003, una despedida de soltera en 2010. Cada entrada tenía 4 o 5 palabras. Bofetada, Día de la Madre, Karen callada, ciencia, basura, Karen callada. La frase Karen callada aparecía 73 veces. Leí las 204 entradas con la espalda apoyada contra la pared del armario hasta las 2 de la mañana. Hasta que mis piernas se entumecieron. Cerré el cuaderno. Lo volví a poner en la caja fuerte. Me acosté en mi cama y no dormí. A fines de septiembre, los documentos estaban listos. Eleanor me los envió por correo electrónico un martes por la mañana en un solo archivo, 41 páginas. Leí las 41 páginas en el sofá de mi oficina. Había gastado $641.000 comprando mi propio desprecio. Imprimí el aviso de distribución final de 3 páginas un viernes por la tarde. La semana anterior a la fiesta de compromiso de mi hermana en Newport. Doblé las páginas una vez. Las deslicé en el bolsillo interior de mi bolso. Entre mi pasaporte y un libro de bolsillo desgastado de ensayos. Y conduje a Lexington para la cena del sábado. Mi madre me había enviado un mensaje de texto el miércoles. Tu padre quiere que vengas a casa este fin de semana. Whitney tiene noticias. Por favor. No lo hagas más difícil de lo que es. Conduje por la ruta que había conducido 1000 veces. Desde la avenida Storrow hasta la ruta 2 y luego a la avenida Massachusetts. Las hojas de los arces apenas comenzaban a ponerse rojas en las puntas. La radio estaba apagada. Me estacioné detrás del automóvil de mi madre. La ventana de la cocina estaba iluminada de amarillo. Podía ver a Whitney a través del cristal con un suéter de cachemira color crema, sosteniendo su mano izquierda hacia la luz. Entré por la puerta lateral como siempre lo había hecho. Mi madre se dio la vuelta desde la estufa. No sonrió. Catherine, dijo. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa sirviéndose una copa de vino tinto de una botella que yo le había comprado para su último cumpleaños. No se levantó. Señaló la silla junto a Whitney. Ahí está, dijo. La que nunca vemos. Me senté. Desdoblé la servilleta en mi regazo. Mi madre sirvió cordero. La receta de mi abuela, romero y ajo, asado a fuego lento a 300 grados. Mi madre lo había hecho todos los sábados de octubre desde que yo tenía 4 años. El olor aún me calaba incluso ahora. Mi padre empezó quejándose de mi corte de cabello. Tenía el cabello recogido. A él no le gustaba recogido. Pareces un niño cuando lo llevas así, dijo. Whitney, dile a tu hermana. Whitney inclinó su dedo anular hacia mí y sonrió. De joyería de lujo, dijo. La madre de Chase insistió. Aparentemente, es el de la familia desde 1947. Dejé pasar el año sin inmutarme. He escuchado ese año más veces de las que necesitaba. Mi padre levantó su copa. Por Whitney, dijo, quien finalmente nos está dando lo que todo padre espera. Levanté mi vaso de agua. ¿Bebí? Mi padre dejó su copa en la mesa. Nunca has sido ni la mitad de la hija que es tu hermana. Lo dijo de la misma manera que decía el clima.
Whitney sonrió con presunción desde el otro lado de la mesa. Mi madre mantuvo los ojos fijos en su plato. Lo miré. Entonces deja que tu hija dorada se encargue de esto. Metí la mano en mi bolso. Saqué las 3 páginas dobladas. Las dejé junto a su plato, alineadas con el borde del mantel individual. Me levanté. Me puse el abrigo. Tomé mis llaves. Caminé por la cocina y salí por la puerta trasera. Me senté en mi automóvil durante 2 minutos en el oscuro camino de entrada. Con las manos a las 10 y a las 2 en el volante antes de girar la llave. Me llamó antes de que yo llegara a la ruta 2. Dejé que sonara. Me llamó de nuevo en el límite con la ciudad de Belmont. Dejé que sonara. Para cuando llegué a la avenida Storrow, me había llamado 11 veces. Whitney había llamado 7 veces. Mi madre no había llamado ni una vez. Ella sabía lo que había en las páginas. Siempre lo había sabido. Llegué a casa a mi condominio en el Southend a las 9:46. Me serví un vaso de agua fría. Abrí mi computadora portátil. Le envié una sola oración a Eleanor Brennan. Aprieta el gatillo. Ella respondió en menos de 1 minuto. 12:01 de la mañana. Buenas noches, Catherine. A las 12:01 de la mañana, el fideicomiso de la familia Bennett dejó de financiar a mi familia. No lo sabrían hasta que el cajero automático del club de golf de mi padre rechazara su tarjeta en algún momento después de las 11 del domingo por la mañana. Si alguna vez has sido la hija invisible, la que mantenía las luces encendidas mientras otra persona se llevaba el crédito. Dime cuál fue tu punto de quiebre. La oración exacta, no el año, no la festividad, la oración. Leo cada comentario y los leo lentamente. Algunos de ustedes han estado cargando con los suyos durante más tiempo del que yo cargué con los míos. Cuéntame y los cargaremos juntos. El domingo por la mañana, mi padre condujo al club de campo y golf de Lexington a las 10:30. Sé a qué hora porque la cámara de seguridad de allí está en un sistema de circuito cerrado. El gerente general del club se lo mostró más tarde a Eleanor Brennan en una reunión de cortesía. Él siempre iba los domingos por la mañana. Siempre pagaba su ronda con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta conjunta que él y mi madre tenían. La cuenta financiada en su totalidad por mi transferencia mensual. A las 10:42, la tarjeta fue rechazada. Lo intentó una segunda vez y luego una tercera. El asistente de la tienda del club. Un muchacho llamado Garrett que conocía a mi padre desde hacía años. Dijo algo amable sobre el banco y se ofreció a llamar al gerente. Mi padre le dijo que no. Salió al estacionamiento. Se sentó en su automóvil durante 8 minutos. Luego condujo a casa. No me llamó primero. Llamó a mi madre a la cocina y le dijo que iniciara sesión en la cuenta conjunta. Ella lo hizo. Sabía lo que estaba viendo antes de abrir la página. El saldo era 0, y el depósito recurrente del lunes anterior había sido revertido. Es un error del sistema, dijo ella. Él se sentó a la mesa de la cocina. Tomó las 3 páginas que yo había dejado junto a su plato la noche anterior. Aún no las había leído. Las había arrugado una vez, las había alisado y las había dejado en el frutero junto a los plátanos. Comenzó en la primera página. Llegó al tercer párrafo. Que nombraba el fideicomiso y que me nombraba a mí como única fiduciaria desde septiembre de 2016. Y dejó de leer. Esto es un truco, dijo. No lo es, dijo mi madre. ¿Qué quieres decir con que no lo es? No es un truco, Russell. Lo dijo en voz baja, de la manera en que había dicho todo durante 38 años. Él se levantó. Tomó las páginas. Salió de la cocina y condujo a Boston. Mientras mi padre estaba en su automóvil. Whitney caminaba por la calle Newbery hacia una tienda de diseñador. Tenía una prueba a las 11 para el vestido en el que su futura suegra había insistido. Aunque la fiesta de compromiso era técnicamente informal.
Seda color crema bordada a mano. Le habían dicho que el depósito era de $8.000 y que el saldo se liquidaría el día de la prueba. El saldo era de $41.000. La vendedora pasó su tarjeta de crédito. Rechazada. Intentó con una segunda tarjeta, una que yo había firmado en el banco cuando abrió la boutique. Rechazada. Llamó a mi padre. Él estaba en algún lugar de la calle y tenía el marcado rápido en silencio porque estaba conduciendo. Y gritándole a la nada. Su llamada se fue al buzón de voz. Llamó a mi madre. Mi madre dejó que el teléfono sonara por primera vez en 38 años. Whitney salió de la tienda a la calle. Se quedó parada en la calle Newbery durante 90 segundos. Luego abrió la red social y grabó una historia de 68 segundos. Con el maquillaje de los ojos apenas corrido. La voz temblorosa. Alguien me está saboteando, dijo a la cámara. Alguien en esta familia no quiere que yo sea feliz. No daré nombres. Pero diré que Dios lo ve todo. La historia obtuvo 14.000 visitas en la primera hora. 2.000 de esas visitas fueron desde un dispositivo prestado en Boston. Lo vi 2 veces en mi computadora portátil desde mi oficina en silencio. No respondí. Mi padre llegó a mi edificio de oficinas a las 12:48. No tenía cita. No sabía en qué piso estaba yo. Fue al escritorio del vestíbulo y exigió el directorio. La recepcionista, una mujer tranquila de unos 50 años llamada Doreen, preguntó el nombre de la empresa que visitaba. Bennett, dijo él. Catherine Bennett. Trabaja en el edificio. ¿Es mi hija? Doreen miró su pantalla. No le mostró nada. Levantó el teléfono y llamó a nuestro piso. Mi jefe del departamento legal, un hombre llamado Alec Roman. Bajó 2 minutos después con una chaqueta gris oscuro. Alec mide 6 pies y 4 pulgadas y fue, antes de convertirse en abogado corporativo, un defensor público en el condado de Suffolk. Había sido informado por Eleanor Brennan una semana antes sobre qué hacer si mi padre aparecía. Le estrechó la mano a mi padre. Dijo con calma. Señor Bennett. Soy Alec Roman. Represento al empleador de su hija y por extensión sus intereses en esta propiedad. Catherine no se va a reunir con usted hoy. Si tiene una comunicación escrita que le gustaría entregar, la aceptaré y se la enviaré a su asesor legal. Si no, le voy a pedir que abandone el edificio. Mi padre dijo algo que no voy a repetir. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que 2 personas que esperaban el ascensor se dieran la vuelta. Sacó las 3 páginas de su bolsillo trasero. Para entonces estaban manchadas de sudor y las esquinas estaban dobladas y se las agitó a Alec. Alec no se inmutó. Hombres peores le habían agitado cosas. Señor Bennett, por favor. Salga por el frente y rodee la jardinera. Que tenga una buena tarde. Aún no había leído el papel. Lo sostenía arrugado en su puño cuando el personal de seguridad lo acompañó hasta la salida. El lunes por la mañana. El propietario del local en la ciudad de Wellesley le envió un correo electrónico a mi hermana con el asunto, no renovación de contrato de arrendamiento, local 4B. Yo no había puesto el contrato a mi nombre. Había puesto el contrato a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada de propósito único que el fideicomiso de mi abuela había financiado. El fideicomiso le había dado a la sociedad un aviso de 30 días el viernes. El propietario, que era amigo de Patricia, envió el aviso junto con pesar y muy poca sorpresa. Whitney no abrió el correo electrónico. Para entonces estaba en la casa de mis padres en Lexington, sentada a la mesa de la cocina con mi madre, bebiendo una taza de café que mi madre había preparado y no había tocado. Ella seguía diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no contesta? Mi madre dijo, está exactamente donde siempre ha estado, Whitney. Solo que no estábamos mirando. Whitney no entendió lo que eso significaba.
Lo entendería el viernes. El martes por la tarde, la madre de Chase Whitfield llamó a mi madre al teléfono fijo. Quería confirmar los arreglos florales para el viernes. Mi madre le dijo en voz baja que existía la posibilidad de que la fiesta de compromiso tuviera que trasladarse o posponerse, y que lo sentía mucho. La madre de Chase dijo con una voz cuidadosa que había sido entrenada en una escuela de modales en el estado de Vermont en 1979, por supuesto. Mantendremos la sala como estaba planeado. Preferiríamos que la familia discuta en privado lo que sea que esté pasando antes del viernes por la noche. Mi madre dijo, sí, señora. Y colgó. Whitney entró en la cocina y preguntó quién era. Mi madre dijo, nadie. El martes por la noche. Mi padre condujo a la casa de un vecino con las 3 páginas arrugadas aún en el bolsillo y le pidió al vecino, un capitán retirado del ejército llamado Walt, que conocía a mi padre desde hacía 20 años, que las leyera. Walt se puso sus gafas de lectura. Leyó las 3 páginas completas 2 veces. Miró a mi padre. Russell, dijo. Tu hija Catherine ha estado pagando tu hipoteca durante 4 años con dinero que tenía todo el derecho legal de conservar. Ella simplemente se detuvo. No hay nada aquí que yo pueda arreglar. Mi padre dijo, eso no puede ser. Walt dijo, Russell, lee el párrafo 7. Mi padre leyó el párrafo 7. Leyó las palabras crueldad, desprecio o deshonra. Volvió a doblar las páginas. Se fue sin despedirse. Walt me contó esto 2 meses después en un banco afuera de la ferretería en el centro de Lexington. Después de que la casa se había vendido. Para el miércoles, yo estaba en Newport. Conduje hacia el sur desde Boston después del trabajo y me registré en un pequeño hotel a 2 cuadras del club de campo donde se iba a celebrar la fiesta de compromiso el viernes. El hotel estaba en la avenida Bellevue. El aire olía a puerto. No había estado en Newport en 11 años. Eleanor Brennan se reunió conmigo en el restaurante del hotel esa noche para una cena temprana. Ella tenía 60 años. Llevaba un traje azul marino y trajo un portafolio de cuero con el número de caso en una pequeña etiqueta en la esquina. Ella pidió vieiras. Yo pedí un tazón de sopa de maíz que no terminé. Ella deslizó el portafolio sobre la mesa hacia mí. El acuerdo original de fideicomiso firmado, dijo. La carta de tu abuela para Russell sellada. El vídeo en una memoria portátil. Una segunda copia de la notificación y el archivo con las confirmaciones bancarias desde las 12:01 de la mañana. Quiero que te quedes con esto mañana por la noche. Puse el portafolio en mi bolso. ¿Cómo está tu madre?, preguntó. Ya no responde a sus llamadas. Está durmiendo en la habitación de invitados. Empaca una maleta cada mañana y la desempaca por la noche. Se irá cuando sea el momento. El viernes será el momento, dijo Eleanor. Llamé a Patricia Webb desde el vestíbulo del hotel unos minutos después de que Eleanor se fuera. Patricia había estado en la lista de invitados como acompañante de alguien que conocía desde hacía años por parte de la familia Whitfield. Le pregunté si podía hacer una reserva para 2 en el restaurante del club de campo para el viernes. Por la tarde, almuerzo, y luego bebidas en el bar. Ella dijo que podía. Catherine, ¿estás segura?, preguntó. Soy la única fiduciaria del patrimonio de mi abuela. Técnicamente soy miembro de ese club a través de la cuenta de hospitalidad del fideicomiso. Estaré allí como invitada. Los Whitfield organizarán el compromiso en el salón de baile. Tengo permiso para usar la sala de al lado para una cena privada de 7 personas, que organizo en honor a mi abuela. Eleanor Brennan la reservó el lunes. Catherine, no voy a hacer una escena, Pat. Voy a dejar que ella hable. Patricia se quedó callada por un momento. ¿Tienes miedo? Lo pensé.
Había estado pensando en ello desde el domingo. No le tengo miedo a la sala, dije. Tengo miedo de cómo se verá mi madre cuando cruce la puerta. No la he visto entrar a una habitación. Por su propia voluntad en mucho tiempo. No sé qué hará su rostro. Está bien, Pat. Todo va a estar bien. Te veré el viernes. Subí a mi habitación de hotel, me senté en la cama y miré la cortina durante mucho tiempo. El puerto estaba más allá de la cortina. Las luces de un barco se movían por la bahía en una línea lenta. Pensé en todas las habitaciones a las que mi madre no había entrado. Las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros que se había saltado porque mi padre decía que las mujeres allí eran entrometidas. Las cenas de profesores en la escuela de él a las que ella había dejado de asistir en 2007 porque él le dijo que ella lo hacía lucir anticuado. El servicio de Nochebuena en la iglesia en Lexington al que había dejado de asistir en 2014 porque él dijo que su canto estaba desafinado de una manera que el coro notaba. Durante 10 años, no había cantado en público. Durante 10 años, no había elegido su propio vestido para un martes. Yo no sabía si ella sabría cómo entrar a una habitación el viernes. La llamé a un teléfono desechable a las 10:32 de la noche. Un teléfono que había comprado en una farmacia CVS en Newport esa tarde y que tiraría el sábado. Y me contestó al segundo timbre en la casa en Lexington. Había estado esperando. Mamá, dije. El viernes a las 4:00, la maleta está en el maletero de mi automóvil. El automóvil estará estacionado en el lote del supermercado en la calle Bedford. Las llaves están pegadas con cinta adhesiva en la parte inferior del paso de rueda delantero del pasajero. Conduces hasta Newport. El nombre del hotel está en el parasol. Toma el camino trasero hacia el club de campo. El acomodador de automóviles tiene tu nombre. Patricia te recibirá en la puerta. Ella exhaló. Catherine. Mamá. Sí. Estarás en la habitación cuando yo entre. Estaré en la habitación cuando entres. Ella no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. El jueves por la mañana. Mi madre me llamó desde un teléfono público en una farmacia en el centro de Lexington. No había escuchado su voz en el teléfono desde el sábado. Sonaba como una persona que finalmente había dormido. Catherine, dijo. Estoy aquí, mamá. Sigue preguntando qué te llevaste. ¿Cree que robaste algo? Nunca le dije que yo lo sabía. Sé que no lo hiciste. Ella se quedó callada durante mucho tiempo. Dejé que estuviera callada. ¿Estás lista para dejarlo después del sábado?, dije. Tuve que decir sábado porque aún no podía decir viernes. No quería que él supiera dónde estaría yo. Ella respiró. Sí. Entonces tengo una maleta para ti en mi maletero, pantalones de lino, 2 suéteres de cachemira. Un par de zapatos planos. Un abrigo y la dirección de un condominio de invitados que tengo en el Southend. Las llaves están en la bolsa. Catherine. Mamá, sí. Debí habértelo dicho hace mucho tiempo. ¿Lo hiciste? Me lo dijiste sentándote en esa mesa durante 38 años. Solo me tomé mi tiempo para escucharlo. Empezó a llorar. La caja registradora de la farmacia sonó detrás de ella. Me dio las gracias. Dijo que me vería el sábado por la mañana. No sabía que yo estaba en Newport. Pensaba que yo estaba en mi oficina. Conduje de regreso a Boston esa noche porque necesitaba estar en mi propio escritorio por la mañana. Necesitaba mantener mis manos en mi propio trabajo. El viernes volvería a conducir hacia el sur. El viernes por la mañana, salí de mi oficina a las 11. Había despejado la tarde. Conduje a mi condominio en el Southend, paseé al perro de mi vecina, que había estado regando mis plantas. Me puse un vestido negro sencillo que había tenido durante 9 años y me senté en el mostrador de mi
Cocina durante mucho tiempo. Abrí la caja fuerte en el fondo de mi armario. Saqué el sobresellado de la oficina de Eleanor Brennan, el que me había dado en la cena en Newport. Dentro del sobre había una carta escrita a mano. 3 páginas con la letra cursiva y redondeada de mi abuela. La había leído una vez. La leí una vez más. Catherine, para cuando leas esto. Habré estado muerta por algunos años. Habrás firmado el fideicomiso y habrás comenzado. Puede que aún no sepas cuánto tiempo tomará o cuál será la oración que finalmente te levante de tu silla. Pero no necesitarás saberlo porque cuando llegue, lo sabrás. Sentirás mi mano en tu hombro. Escúchame en esto. No estás pagando por su amor. No te amarán más por nada de esto. Estás comprando tiempo para ti misma. Tiempo para decidir quién serás. Cuando llegue la cuenta. Cuando estés lista para detenerte, lo sabrás. Y cuando te detengas. Hazlo un día que no estés enojada. El día que estés enojada es el día que dirán que no eras apta. Mantén la calma. Se precisa. Lleva un testigo. Lleva papel. Mi abuela murió un jueves de abril. Estaba a punto de regresar un viernes de octubre. Volví a doblar la carta. La guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Conduje hacia el sur. El salón de baile del club de campo de Newport está revestido de madera oscura de nogal y está iluminado por 3 candelabros de cristal que cuelgan de un techo artesonado a 26 pies de altura. Había 120 invitados. Los Whitfield no habían escatimado en gastos. Había arreglos de rosas blancas y encaje de la reina Ana en cada mesa. Un cuarteto de cuerdas tocaba en la esquina. El bar en la parte trasera del salón había sido preparado con 3 barmanes con camisas blancas. Llegué a las 6:47. Le di mi nombre al encargado de la sala para el comedor privado de al lado. Pasé por delante del salón de baile en mi camino por el pasillo. No me detuve. Vi a mi hermana por el rabillo del ojo a través de las puertas dobles abiertas con un vestido color champán, con Chase Whitfield a su lado con una chaqueta azul marino. Mi padre estaba de pie cerca de la mesa principal. Mi madre no estaba en la habitación. En el comedor privado. Patricia Webb ya estaba en la mesa con Eleanor Brennan y un hombre de la firma de Eleanor cuyo trabajo era operar el equipo audiovisual y otros 2 hombres que no reconocí que estaban allí como testigos en caso de que algo requiriera documentación. Mi abuela tenía la costumbre de insistir en los testigos. Nos sentamos durante 45 minutos. Comí un pedazo de pan. Bebí agua. No hablé mucho. A las 7:32, el maestro de ceremonias en el salón de baile. Un hombre con smoking negro y un pañuelo de bolsillo plateado. Tomó el micrófono y pidió a todos que tomaran asiento para el brindis. Me levanté. Me arreglé el abrigo. Tomé mi bolso con el portafolio adentro. Eleanor Brennan se levantó a mi lado. ¿Estás lista?, preguntó. He estado lista desde que tenía 6 años, dije. Caminamos por el pasillo. Entramos por la parte trasera del salón de baile. Mi padre me vio primero. Estaba en la mesa principal, a 2 asientos de la madre de Chase Whitfield. Y me vio entrar por la puerta y la copa de vino en su mano se detuvo en el aire. Su rostro se puso blanco. Dejó la copa en la mesa. Whitney me vio después. Estaba a medio camino entre su asiento y el pequeño escenario donde el maestro de ceremonias había colocado el micrófono. Se congeló. Llevó su mano a su pendiente de diamantes. No puedes estar aquí, dijo. Lo suficientemente fuerte como para que las 3 primeras mesas la escucharan. La habitación se agitó. No le respondí. Caminé hacia la mesa que Patricia había reservado para mí, 3 filas atrás en el pasillo. Me senté. Puse mi bolso en la silla a mi lado. El maestro de ceremonias, que aún no había notado nada de esto, levantó su copa y dijo: Señoras y señores,
Comenzaremos en un momento con unas palabras del padre de la futura novia. Eleanor Brennan se puso de pie en su lugar, 2 mesas detrás de la mía. Antes del brindis, dijo con una voz que era clara y no muy fuerte. Hay un documento legal que la familia Bennet aún no ha reconocido. Con su permiso. El maestro de ceremonias parpadeó. Miró a la familia Whitfield, quienes miraron a mi padre, quien no dijo nada porque no pudo. Eleanor caminó con su traje azul marino hacia el pequeño escenario. Subió los 2 escalones. Colocó su portafolio de cuero en el podio junto al micrófono. Lo abrió. Sacó 3 documentos. Mi nombre es Eleanor Brennan, dijo. Soy y he sido durante 33 años la asesora legal de la difunta Eleanor Bennet de Camden. Estado de Maine. También soy, durante los últimos 7 años, la asesora legal de su nieta Catherine Eleanor Bennet. Voy a pedirle al señor Bennet que permanezca sentado. Voy a leer 3 breves puntos. Mi padre se levantó de todos modos. Este es el compromiso de mi hija, dijo. Su voz se quebró en la palabra compromiso. Lo es, dijo Eleanor. Y lo que estoy a punto de leer concierne al financiamiento de cada parte de él. Por favor, siéntese. Señor Bennet. Él no se sentó. El patriarca de los Whitfield. Un hombre alto de unos 60 años con el cabello plateado de alguien que había estado esperando 9 meses para que le desagradara mi familia, giró la cabeza y miró a mi padre. Y mi padre se sentó. Eleanor leyó, Fideicomiso de la familia Bennet, artículo 4, párrafo 7. Establecido en septiembre de 2016 por Eleanor Marie Bennet. Si en cualquier momento las contribuciones del fideicomiso a un beneficiario son recibidas con crueldad, desprecio o deshonra hacia Catherine Eleanor Bennet, el fiduciario puede cancelar todas las distribuciones de manera inmediata e irrevocable. Dejó que la oración se asimilara. Punto 2, dijo. Aviso de distribución final fechado este pasado viernes, 3 de octubre. Firmado y ejecutado por Catherine Eleanor Bennet, única fiduciaria. Terminación efectiva a las 12:01 de la mañana del domingo, 5 de octubre. También dejó que eso se asimilara. Una mujer en la mesa junto a la mía, la abuela de alguien, con perlas y un vestido azul. Puso la mano en el brazo de su esposo. Punto 3, dijo Eleanor. Contabilidad detallada de las distribuciones realizadas por el fideicomiso a la familia Bennet. Entre agosto de 2018 y septiembre de 2025. Total, $641.000. Categorías. Matrícula en la Universidad de Brown. Pagos de arrendamiento de un vehículo de la marca BMW Serie 5 modelo 2020. Asunción de hipoteca y pagos de una residencia en la calle Hancock número 12 en la ciudad de Lexington, estado de Massachusetts. Gastos operativos y de capital para un negocio minorista en la calle Linden, en la ciudad de Wellesley, estado de Massachusetts. Mi padre gritó. Luego gritó, ella no tiene derecho. Eleanor se volvió hacia él con las manos cruzadas en el podio. Había practicado para esto. Había estado practicando durante 9 años. Señor Bennet, dijo. Su hija tiene todo el derecho. Ella es y ha sido desde septiembre de 2016. La única fiduciaria del fideicomiso de la familia Bennet, el cual ha pagado cada cena que ha comido en esta sala, cada automóvil que ha conducido hasta aquí y cada techo bajo el que ha dormido desde el año en que su hija Whitney era estudiante de primer año. El fideicomiso actuó dentro de sus términos. Los términos fueron redactados por su suegra. Y esta noche, su suegra quisiera decir unas palabras. Ella asintió al hombre del equipo audiovisual. Él presionó reproducir en el proyector. La pantalla detrás del escenario se llenó con mi abuela. Estaba sentada en su estudio en Camden con su suéter de punto verde en la silla junto a la ventana que daba a la bahía. Su cabello estaba más delgado de lo que recordaba.
Sus manos aún eran fuertes. La luz que entraba por la ventana era la suave luz de la tarde de finales de marzo en el estado de Maine, 6 semanas antes de su muerte. Su voz salió por los altavoces del salón de baile, tranquila y clara. Como si hubiera estado esperando para hablar en esa sala todo el tiempo. Russell, dijo. El salón de baile se quedó quieto. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar sin que nadie se los dijera. Los barmanes en la parte de atrás habían dejado de servir. Un camarero en la puerta lateral dejó una bandeja de vasos vacíos sin hacer ruido. Si estás viendo esto, dijo. Significa que yo tenía razón y que Catherine tuvo que decir que no. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Tampoco lo lamento. Dejé que tomara tanto tiempo porque necesitaba que Catherine supiera. ¿Quién era ella sin mí antes de elegir? Hizo una pausa. Miró a la cámara de la misma forma en que me había mirado en el muelle en Camden en 1998. Voy a enumerar 14 ocasiones. Llevé un cuaderno con más. Pero 14 es suficiente para una sala. Noviembre de 1994, Día de Acción de Gracias. Catherine tenía 6 años, la golpeaste. Noviembre de 2001, Nochebuena. Catherine había escrito un ensayo que le valió el premio de ciencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de su escuela. Tiraste el certificado a la basura de la cocina. Julio de 1999, le dijiste que nunca sería lo suficientemente bonita para ser amada. Junio de 2004. Catherine tenía 16 años. La llamaste solterona entre comillas frente a la familia de su tío. Agosto de 2008. En mi propia cocina. Te burlaste de su aceptación en un programa de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Octubre de 2012, en el funeral de mi esposo. Hiciste llorar a mi hija en la iglesia. No voy a leer las 14. El resto está por escrito. Las encontrarás cuando esto termine. Whitney estaba llorando, no como había llorado en la red social. Un tipo diferente de llanto. Karen, dijo mi abuela. La habitación contuvo la respiración. Mi madre no estaba en la habitación. Yo sabía dónde estaba. Estaba en un automóvil en la ruta 24 con una pequeña bolsa de lona en el asiento trasero a 10 minutos de Newport. Karen, si estás viendo esto, dijo mi abuela. Tienes mi permiso para dejarlo. Has tenido mi permiso durante 40 años. Te lo dije en mi cocina y dijiste que no podías. Te lo digo de nuevo y te lo digo frente a testigos para que no puedas decir que nadie te lo dijo. Déjalo, Karen. Déjalo. Chase Whitfield se levantó de su asiento. No dijo nada. Dejó su servilleta de lino en la mesa junto a su plato. Se dio la vuelta y salió del salón de baile. Si has estado observando hasta aquí y alguna vez has pasado años financiando a las personas que te dijeron que no eras suficiente, por favor escúchame. Los límites no son venganza. Son los recibos que te debes a ti mismo. Silencia el contacto. Cierra la cuenta. El día que dejas de pagar por tu propio desprecio es el día en que te vuelves libre. Ese no es un eslogan. Eso es un balance general. El vídeo terminó. La pantalla se oscureció. El cable del proyector zumbó por un segundo y luego se quedó en silencio. Nadie en la sala dijo nada durante casi 20 segundos. 20 segundos en un salón de baile de 120 personas es mucho tiempo. Tiempo suficiente para escuchar cómo se mueve la pata de una silla. Tiempo suficiente para escuchar a una mujer 3 mesas más atrás tomar una sola respiración profunda. Mi padre se arrodilló, no porque fuera reverente, sino porque sus piernas le fallaron. Cayó sobre la alfombra persa en el medio del salón de baile. Y la copa de vino en la mesa frente a él se volcó y manchó el mantel blanco. Las puertas dobles en la parte trasera del salón de baile se abrieron. Mi madre entró.
Llevaba el mismo suéter que había estado usando durante 9 años, color beige. Con un agujero en el codo izquierdo que no me había dejado remendar. Tenía el cabello recogido hacia atrás de la forma en que lo llevaba los domingos. No miró a los invitados. No miró a los Whitfield. No miró a Whitney. Caminó hacia mi padre donde estaba arrodillado en la alfombra. No levantó la voz. Había pasado 38 años aprendiendo cómo no levantar la voz. Russell, dijo. He sabido todo el tiempo que Catherine ha sido lo único que ha mantenido a esta familia a flote. Y. Esta noche ella se detuvo. Y yo también lo haré. Se deslizó el anillo de bodas de su dedo. 41 años en su mano izquierda. El oro se había adelgazado donde el metal se había presionado contra su hueso. Puso el anillo en la palma abierta de mi padre. Se dio la vuelta. Cruzó la habitación hacia mi mesa. No se apresuró. No miró a Whitney. No miró a los Whitfield. Pasó por delante de 3 mesas de personas por las que se había sentido intimidada durante 40 años. Y no registró que ninguno de ellos estuviera allí. Me levanté. Me tomó de la mano. Salimos juntas al estacionamiento. El aire estaba frío y olía a sal. El acomodador trajo mi automóvil. Subí a mi madre al asiento del pasajero. Puse su pequeña bolsa de lona en la parte de atrás. Conduje hacia el norte por la ruta 24. Pasando la ciudad de Fall River hacia la carretera interestatal 93 hacia Boston. Durmió durante casi todo el viaje. Con la mejilla contra la ventana y su aliento empañando un pequeño círculo en el cristal. Me estacioné detrás de mi condominio en la calle West Newton a las 11:32. La ayudé a subir las escaleras. Abrí el apartamento de invitados en la parte de atrás. Encendí una lámpara. Le preparé una taza de té de manzanilla. Bebió la mitad y me miró desde el sofá. Catherine. Mamá. ¿Qué va a pasar ahora? Lo pensé. Pensé en todo lo que mi abuela me había dicho alguna vez. En el cuaderno verde con 204 fechas y en la oración del fideicomiso que ella había marcado con lápiz. Para que yo la encontrara. Pensé en el papel que había dejado junto al plato de mi padre. Que para entonces estaba en la oficina de algún abogado, alisado y grapado. Comenzando su propia vida legal sin mí. Lo que va a pasar, dije, es que nadie va a volver a comprar nuestro desprecio. Ni nosotros. Ni nadie. Bebe tu té, mamá. Duerme. Me fui a mi propio apartamento a una cuadra de distancia. Me senté en mi escritorio y miré las 3 páginas del aviso original de distribución final. Aún dobladas en mi bolso desde hacía una semana. Las desdoblé. Las leí una vez más. Luego las tomé y las rompí una vez por la mitad, y otra vez, y otra vez. Hasta que los pedazos no fueron más grandes que uñas. Los tiré a la basura de la cocina encima de un filtro de café. Mi abuela me dejó $4.20 millones, un escritorio de roble y una regla. Nunca vuelvas a comprar tu propio desprecio. No lo haré. 2 semanas después, mi madre firmó los papeles del divorcio en la oficina de Eleanor Brennan. No lloró. Ya había llorado un martes por la mañana en la casa de invitados dentro de una taza de café mientras miraba un jardín que nunca había tenido en Lexington. El acuerdo fue limpio. Mi madre se quedó con la pequeña cuenta de jubilación que estaba a su propio nombre. No pidió la casa. No pidió nada más. No lo necesitaba. El compromiso de los Whitfield fue cancelado formalmente mediante una declaración de una sola línea. Que el padre de Chase emitió para el periódico de noticias de Newport una semana después de la fiesta. Las familias Whitfield y Bennett lamentan anunciar que el compromiso entre Chase y Whitney ha sido disuelto de mutuo acuerdo. Sin foto, sin citas. Newport ya lo sabía. Chase Whitfield me envió un solo correo electrónico 3 días después de la fiesta. Catherine. Lamento lo que tu familia te hizo.
También lamento haberme casi casado con ellos sin hacerlas. Preguntas correctas. Cuida de tu madre, Chase. Lo leí una vez. No respondí. No tenía nada que decirle. Era un extraño que había salido de una habitación en el momento adecuado. Eso ya era más que la mayoría. Whitney perdió la boutique en la calle Linden. En 19 días, perdió el apartamento en la ciudad de Wellesley. Un mes después, se mudó de regreso a la casa de mis padres en Lexington. La casa que para entonces tenía un letrero de venta en el jardín delantero. La casa se vendió en febrero por $1.80 millones, 50.000 por debajo del precio de venta. Mi padre compró un condominio de una habitación en la ciudad de Stamford, estado de Connecticut. En marzo. Aún no me ha llamado. Mi madre se mudó a la casa de invitados y se quedó. Ha estado preparando cordero los sábados por la noche para una persona en lugar de 3. Le enseñó a la hija de Patricia Webb a hornear un pastel de manzana en enero. Y los domingos por la mañana. Camina a lo largo del río Charles con un termo de café y un cuaderno de bocetos que solía pertenecer a mi abuela. En enero de 2026, con lo que quedaba del fideicomiso, fundé la Fundación Eleanor Bennett para hijas calladas. Matrícula, alojamiento y comida. Y estipendios para computadoras portátiles para las hijas de madres solteras que persiguen títulos en ingeniería, matemáticas y ciencias físicas. La primera ronda de beneficiarias fue de 19 estudiantes en 6 escuelas. El formulario de solicitud tiene una pregunta al final que no se califica. Cuéntanos sobre una oración que alguien te dijo y por la que aún no has dejado de pagar. Las primeras 19 solicitudes llenaron 6 carpetas. Eleanor Brennan las guarda en el cajón inferior de un escritorio de roble que solía pertenecer a mí. Abuela, ahora en mi condominio en el Southend. Mi madre limpia el polvo del escritorio los domingos por la mañana. Nunca ha pedido leer las solicitudes. Ella sabe lo que hay en ellas. Mi abuela solía decir que había 2 tipos de hijas, invisibles o intocables. Ella me dio a elegir. Yo simplemente tomé la mía.